Buenas tardes, mi nombre es Jessica Salazar Vázquez y en este momento me encuentro cursando el séptimo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. El día de hoy les voy a hablar sobre dos modelos. Uno es el modelo ostensivo inferencial y el otro es el modelo sociosemiótico. Bueno, en un primer momento tenemos la comunicación y la retroalimentación, que es el modelo sociosemiótico. Entonces este fue planteado por Umberto Eco y él dice que deben de tener unos elementos. Entonces están los elementos contextuales y los elementos circunstanciales. Estos elementos son tan necesarios como el código, ya que la intención del mensaje depende de estos dos elementos. Es decir, si por ejemplo tenemos en una institución educativa o en un salón de clase, para ser más específicos, a niños de diversas culturas, ellos van a tener muy presente el contexto en el que se encuentran o en el que se desenvolvieron. Entonces no es lo mismo decirle a un niño que determinada palabra y él la va a interpretar de una manera, mientras que otro la va a interpretar de otra manera. Eso lo tenemos en el contexto, ya que pues como dije anteriormente, depende como de como el contexto o el entorno en el que se haya desenvuelto el niño. Las circunstanciales, los elementos circunstanciales son las relaciones que tiene el emisor con el destinatario. Entonces en esta es como se relaciona con la de arriba, ya que para cada persona va a ser diferente lo que se está planteando. Además, desde el inicio, Humberto plantea la multiplicidad de códigos que dependen de los elementos que ya anteriormente se mencionaron. Pero entonces esa multiplicidad es la que va a generar que la persona que está escuchando y quien está hablando creen o se interpreten de diferentes maneras ese código, ya que no va a tener una sola interpretación de acuerdo a lo que se mencionó anteriormente. Un ejemplo para este modelo y que nos plantea el mismo texto leído es cuando decimos, por ejemplo, que no es lo mismo decirle por ejemplo, a la mamá que nos vamos a encontrar a las 4, pero que tiene que ser puntual porque es muy impuntual, que decírselo al jefe. Entonces es como muy diferente porque ya se podría decir que son autoridades diferentes. Entonces no es lo mismo, no son ni los mismos contextos ni las mismas circunstancias. Eso por el lado del modelo sociosemiótico. Por otra parte tenemos la teoría de la relevancia, que es el modelo ostensivo inferencial, que lo plantean Sperber y Wilson. Entonces en este se dice que pues principalmente que el modelo va más allá como de la interpretación simplemente y de la codificación. Entonces dice que es más como de la creación de significados ya no literales sino explícitos y que están ocultos en ese mensaje que nos dan. Entonces dicen también que quien habla debe tener como claros dos aspectos. El primero es que debe influir sobre su auditorio. Con esto quiere decir que que la comunicación debe ser como muy receptible para poder que quien esté escuchando pueda generar procesos cognitivos y así pues hacer como entender de otra manera ese mensaje, lo que conlleva y lo que hay detrás de él, porque no solamente, digamos que en este modelo no es solamente lo que se está diciendo, sino lo que hay como detrás de esas palabras, lo que está explícito, lo que de una u otra manera el hablante nos quiere transmitir. También dice que ese hablante debe brindar un mensaje que sea claro, potente y fácil de interpretar para que quien lo escuche pueda generar los procesos cognitivos anteriormente pues mencionados. Y además dicen que este modelo permite comprender significados explícitos y ocultos del mensaje, que ya se había mencionado anteriormente, para poder plantear estos aspectos que ya se mencionaron. Entonces esos fueron los modelos que yo elegí. Qué pena, un ejemplo para esta teoría sería, por ejemplo, pues aplicada en un salón de clase,
cuando un docente quiere que los estudiantes sean los que construyan, entonces se podría aplicar el aprendizaje basado en problemas, ya que aunque el docente es quien inicia, digamos que presentando una situación problema, el estudiante es el encargado de generar o desarrollar toda la clase a partir de los hallazgos que encuentre en el transcurso de la misma. Entonces este podría ser un buen ejemplo para este modelo. Listo, eso es todo. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.